Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Este programa es un programa de Libertas, libertas.uy, esa es nuestra web, ese es nuestro portal digital. Les repito, les recomiendo ese artículo vinculado a Venezuela y a esta proscripción de los líderes de la oposición, como María Corina Machado, también su sucesora, el régimen totalitario de Maduro, la persecución a un youtuber por mostrar las realidades también venezolanas, estuvo preso 30 y pico de días, increíble todo esto. ¿Y qué dice el Frente Amplio respecto a este tema? Nada, y no precisamente en una piscina olímpica. No dicen nada. Cuando ocurren otros hechos en otros países, como por ejemplo en Argentina, con el gobierno de Javier Milei, por supuesto, consabido gobierno de perfil republicano liberal. Bueno, ahí sí apoyan movilizaciones del PCNT, ha apoyado incluso el PCNT por la Embajada de Cuba. Increíble, ¿no? Es decir, es clarísimo el alineamiento político que tiene el Frente Amplio con Cuba, Venezuela, con el mundo palestino. Es decir, alineación con países que plantean regímenes totalitarios. Bueno, y por ahí podemos ver el conventillo, ¿no? El conventillo en cuanto a que te digo una cosa, después te digo la otra, me peleo contigo. Primero comenzó con toda esa denuncia de la transexual, la mujer transexual, Ayamandu Orsi, todo esto promocionado mediáticamente por la ya muy conocida transexual Romina Celeste. Esto por ahora quedó ahí en la nada, quedó en una especie de impas de silencio respecto a la fiscal Fleitas, que es quien tomaba este caso en calidad de fiscal. Yamandu Orsi planteando de que esto era un atentado a la democracia, era para perjudicarlo en su carrera política, y en una democracia tienen que estar todos los pingos, ¿viste? Como habla él más o menos así, ¿no? Pero no tiene sentido que en la democracia no corran todos los pingos. Bueno, pero si el pingo cometió delitos graves, si cometió lesiones, agresiones, violación, bueno, ese pingo no tiene que correr en ninguna carrera política, precisamente. Todo ello es motivo de la justicia penal, según nuestro orden jurídico, según nuestro Código Penal, según nuestro Código General del Proceso, según la Constitución. Lamentablemente ahora con un sistema fiscalista, de acuerdo al nuevo Código del Proceso Penal, que no ha sido modificado en sus aspectos fundamentales, lamentablemente por este gobierno, como tantas cosas que no modificó, y que van dando esta delicuescencia en la opinión pública, porque ante el común de la gente es un más de lo mismo respecto a lo anterior, con un Estado, digamos, en lo financiero más ordenado, con un desarrollo de capitales que plantea un Estado más ordenado, pero eso no le alcanza a la gente cuando la inflación sigue siendo alta, cuando las fuentes de trabajo no han crecido mucho, la sustentabilidad laboral en la actividad privada no es exponencial, ni mucho menos. A su vez tenés una población muy desmejorada en su calidad intelectual, cultural, sobre todo cognitiva, porque tenemos un 60% de desertores del sistema educativo en estos últimos años de gobiernos del Frente Amplio, gobiernos precedentes a este gobierno, que han sido realmente un fracaso porque han ideologizado la educación, el sistema educativo en la actividad pública es muy malo, está cooptado por los sindicatos precisamente del Partido Comunista en el Uruguay, como los sindicatos de la educación FENAPES, AFUTU, ADES. Es decir, el país está tomado prácticamente por el Partido Comunista en el Uruguay y así también por un revanchismo político de parte de integrantes del MLN que se han incorporado a la vida política del Uruguay. Ese movimiento terrorista que atentó contra el Estado de Derecho uruguayo, contra las instituciones democráticas, en plena democracia, atravesando 3 periodos democráticos, luego es incorporado al sistema político democrático, de acuerdo a los principios constitucionales, se integran al Estado de Derecho y en los sucesivos periodos históricos de esa integración que va a ir demostrando a un frente amplio
cada vez más creciente, con un sindicalismo también cada vez más poderoso, van a ir precisamente destejiendo el Estado de Derecho. Van a integrar el Estado de Derecho, pero lo van a desintegrar por dentro. No es un juego de palabras, es una realidad histórica. Integran al Estado de Derecho, son aceptados por el sistema político uruguayo de los partidos fundacionales, históricos, y van a ir entonces hacia un proceso de desintegración del Estado de Derecho de acuerdo a nuestra fuente normativa por excelencia, como lo es la Constitución. De esto no se habla. El gobierno que vino con mayorías parlamentarias realmente inauditas, insólitas, es decir, tienen un récord de mayorías parlamentarias, es decir, un poder legislativo con el 54% de los componentes de ese poder legislativo. Esto implica que tiene este gobierno mayorías absolutas, es decir, tiene las mayorías simples y las mayorías absolutas que la Constitución habilita para la legislación, y no solo la legislación, sino también para la derogación de algunas leyes, derogaciones parciales de otras, es decir, reformular un montón de leyes que son claramente inconstitucionales y son leyes de orden público, son leyes que afectan la vida del Estado uruguayo en pleno desconocimiento de la Constitución de la República y desconociendo nuestra tradición, inclusive doctrinaria, desconociendo los principios del derecho, desconociendo al Estado de Derecho y a la legitimidad o a la fuente productora de legitimidad como lo es la Constitución, los principios generales del derecho, las doctrinas más recibidas. Tenemos una larguísima doctrina, un capital doctrinario en nuestro país impresionante y así a nivel internacional, las leyes análogas, todo eso que la Constitución también formula, que también establece como, digamos, las fuentes productoras de juridicidad, de fuerza jurídica, de arcane imperi, se le decía antiguamente también, del iuris, es decir, de legitimidad, lo que legitima, lo que le da carácter de ley a una ley. La ley tiene que estar fundamentada, basamentada en principios jurídicos que son claramente consignados por la Constitución de la República, tiene que estar fundamentada en los principios generales del derecho, tiene que estar fundamentada en la doctrina más importante, más recibida, en leyes análogas a esas fuentes legitimadoras de producción de leyes, de normas, como son constituciones, y también leyes de orden público que sean interpretativas de esas constituciones análogas a la nuestra, que son de carácter democrático, representativo y republicano, como lo dice el artículo 82. Tenemos la ley de Fiscalía General de la Nación, tenemos la ley de la Fiscalía de Lesa Humanidad, tenemos el nuevo Código del Proceso Penal, que son inconstitucionales. Pero claro, la inconstitucionalidad es un instituto débil para mí en nuestro país, porque requiere la acción de esa inconstitucionalidad respecto a una ley o a determinadas normas dentro de esa ley, y obedece al interés personal directo y legítimo, es decir, las personas, los ciudadanos, somos los que podemos llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad porque tal norma nos afecta directamente en nuestros derechos adquiridos, en nuestros derechos subjetivos. Por lo tanto, está afectando derechos que la Constitución pronuncia, que la Constitución manda, consigna, como los derechos que fundamentan a nuestra nación, a nuestro Estado de Derecho. Pero una vez tramitada esa acción de inconstitucionalidad, es decir, estamos ya en la órbita del proceso, estamos dentro del Poder Judicial, es ante la Suprema Corte de Justicia, único órgano competente para determinar si una ley en su totalidad o ciertas normas dentro de esa ley son inconstitucionales, y si se declara a favor de la acción de inconstitucionalidad, bueno, esa inconstitucionalidad le quita efecto a esa ley en el caso concreto, tan solo en el caso concreto, le quita efecto ante esas personas, esos sujetos de derecho, sean sujetos, personas físicas o personas jurídicas, le quita efecto a esas normas o esa ley en esos casos concretos
en los que se declara la inconstitucionalidad de acuerdo a esa acción de inconstitucionalidad que podemos llevar a cabo cualesquiera de nosotros si nos vemos perjudicados en un interés personal directo y legítimo. Por tanto, es un instituto débil porque la ley sigue vigente, no la extingue la ley, no deroga la ley, no tiene facultad derogatoria la Suprema Corte de Justicia, porque esa potestad, ese poder, la Constitución se lo confiere a las leyes, al Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo el que puede legislar y puede derogar leyes. Una ley deroga a otra ley. Ahí está la jerarquía también de las normas. Solo una ley de la misma naturaleza sobre el mismo tema deroga otra ley, es la ley más nueva en el tiempo en que se legisle y se promulgue derogando otra ley, o una ley que interpreta la derogación de determinados artículos o normativas de una ley. Eso es una derogación parcial, no deroga la ley, sino que esa nueva ley deroga disposiciones de la ley anterior actualizándola en esas, digamos, derogaciones parciales, porque formula esa nueva ley, bueno, una normativa que se ajusta al momento o se ajusta a la Constitución, porque por considerarse que es inconstitucional en tales aspectos, tal ley actualiza la ley anterior derogándola parcialmente. Nada de eso hizo este gobierno, incluso se puede hacer por la vía del decreto, como hizo ahora el presidente el año pasado, ¿no? Con un decreto en el cual establece la nueva modalidad de las licencias médicas para los funcionarios públicos y así también, digamos, los subsidios a los funcionarios públicos. Bueno, motivo del paro, por ejemplo, que hay hoy, motivo del paro que plantea COFE porque no le gusta, digamos, esas nuevas medidas que se ajustan mucho más al estatuto del funcionario público en cuanto a la regulación y control de la asistencia del funcionario público a la función a la cual está por vía constitucional en relación de qué? De, digamos, de relación de subordinación, no me salía la palabra. Está en relación de subordinación a la función porque así lo formulan los artículos 58 y 59. Bueno, como ahora admitimos que existan sindicatos, el sindicato de los funcionarios públicos de la Administración Central, es decir, los funcionarios que integran todas las carteras ministeriales del Poder Ejecutivo, y a su vez los funcionarios de los servicios descentralizados y entes autónomos hoy desarrollan un paro porque no están de acuerdo con ese decreto presidencial que da una nueva, digamos, interpretación y una nueva legalidad al régimen de las asistencias, al régimen también de los subsidios y a su vez al control de las inasistencias por enfermedad con ese subsidio de quienes faltan, bueno, varios días por una cuestión de enfermedad. Todo eso en su momento también lo analizaremos. Esto es motivo de que se convierta en ley. Tiene que legislar el Poder Legislativo lo que ese decreto formula. Hasta ahora sigue siendo decreto. Y como va a ser tratado en el Poder Legislativo para que se convierta en ley, bueno, surge este paro de COFE dentro del PICNT, por supuesto, y dentro de los funcionarios de la Administración Central, te repito, que según nuestra Carta Constitucional, son funcionarios en relación de subordinación y de subordinación jerárquica inmediata superior en una escala de subordinación, porque cumplen con funciones del Estado y las funciones del Estado, según nuestra Constitución, son políticas de Estado, son los deberes que el Estado asume, debe cumplir, por ende son funciones esenciales. Todas son funciones esenciales. No es que algunas son y otras no. Todo lo que la Constitución establece como funciones del Estado, como cometidos del Estado, como poderes del Estado, todos los poderes del Estado, bueno, son políticas precisamente del mismo, del Estado, y son funciones esenciales y sus funcionarios son subordinados a esas funciones. Están a la función y no a la función del funcionario. Esto quiere decir, por ejemplo, que el funcionario no se puede integrar a una externalidad como un sindicato que le ordena, que organiza, por ejemplo, marchas, paros, huelgas, porque reclama, digamos, que se traten de otra manera, temas que debe tratar obligatoriamente el Estado en materia de recursos económicos, en materia de funcionariado público, distribución de ese funcionariado público,
actos administrativos, recursos financieros, escalas laborales, régimen de licencias, control del funcionario público, todo eso, de acuerdo a nuestra Constitución, es obligación de nuestro Estado, es obligación de cada uno de los gobiernos que asumen la administración del Estado y no de sindicatos de funcionarios públicos que a su vez han sido legitimados por una ley también inconstitucional, ley que se promulgó en el gobierno de Tabaré Vázquez, donde se le da una especie de marco jurídico legitimador, entre comillas, de la actividad sindical de los funcionarios públicos para llevar adelante este tipo de actividades que son proselitistas, absolutamente proselitistas, como las que están llevando a cabo con el plebiscito, que están, bueno, prácticamente a punto de concluir en su habilitación por la Junta de Firmas, está llevando a cabo el PICNT a través de los distintos gremios sindicales o sindicatos que integran también al funcionariado público en contravención de los artículos 58 y 59, y por supuesto que el contenido de este plebiscito contra las AFAP privadas, contra la reforma de la seguridad social, así se dice, en verdad para mí es un plebiscito contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra la actividad privada, contra el libre emprendimiento dentro de la actividad privada, en este caso de la actividad empresarial y profesional financiera, como la que llevan a cabo tres AFAPs privadas respecto a los ahorristas uruguayos en un acumulado de casi 1.600.000 uruguayos que hace muchos años, bueno, optaron por el pilar individual del ahorro y la capitalización de sus ahorros. Todo eso sería confiscado, robado por el Estado, según plantea este plebiscito, eliminan el régimen del ahorro y la capitalización individual, eso plantea el plebiscito, eliminar el sistema del ahorro y la capitalización y confiscar toda esa propiedad privada, toda esa rentabilización, capitalización del dinero a través de muchos años, estamos hablando de más de 22.000 millones de dólares, se habla, algunos hablan de 26.000, otros de 30.000 millones de dólares, que robaría el Estado uruguayo por intermedio de una disposición constitucional. Eso le propone el PICNT al pueblo uruguayo para que en un plebiscito incorpore una norma constitucional que contradice los principios constitucionales, que contradice los artículos 7, 32 y 36, también los artículos 58 y 59, al artículo 82, por supuesto, y consagra, a mi criterio, lo que establece el artículo 330, que es un atentado contra la Constitución, por ende, un delito de lesa nación. ¿Podría ser apelado todo esto? Sí, puede ser apelado, pero corre el tiempo y nadie dice nada, no pasa nada. La Corte Electoral deja que esto transcurra, se ajusta simplemente a los aspectos formales y no a lo fundamental, que son los aspectos de fondo, el derecho material, el derecho de fondo, el derecho sustantivo, en este caso el derecho constitucional de nuestros derechos subjetivos de propiedad como derecho inviolable y a su vez la actividad privada. Y ni que hablar que la actividad privada financiera es el corazón del sistema de la propiedad privada, del sistema de capitales y mercado, como lo es el sistema capitalista que concibe y que ampara nuestra Constitución. Todo esto lo está realizando el PICNT, Partido Comunista en el Uruguay, y también el Frente Amplio, que es una coalición armada, pergeniada por el Partido Comunista en aquella idea que se le ocurrió a Ronnie Arismendi hace muchos años atrás, inclusive con otro nombre, y se termina resolviendo que sea Frente Amplio. Ronnie Arismendi hablaba de algo así como un Frente de Liberación Nacional también. Qué coincidencia con lo de Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? Y hay un montón de datos que nos aporta Álvaro Alfonso respecto a esas internas, a esa logística y esa tramazón de ejércitos que trabajaban a la sombra, ejércitos de espías, ejércitos de asesores logísticos, donde el movimiento Tupamaro se formaba a través de los enlaces que hacía el Partido Comunista, se formaba en Cuba, básicamente, y también en la Unión Soviética. Y se formaban muchos integrantes de ese ejército, llamado ejército clandestino, porque no estaba siendo reconocido ante la opinión pública, que lleva adelante el Partido Comunista en el Uruguay y que hasta ahora tiene y muy fortalecido. Hay datos escalofriantes e inclusive es escalofriante ver la pavotería
no sé si queda bien el término, es decir, la estulticia, la estupidez que manifestaban políticos de la época, inclusive el doctor Julio María Sanguinetti, cuando llegó a decir que el ejército que tenía el Partido Comunista en el Uruguay no era un ejército para atentar contra el Estado, sino que era en defensa propia. Yo le preguntaría al doctor Sanguinetti, dígame, doctor, ¿qué partido político en Uruguay, en el mundo, tiene un ejército? ¿Usted no sospecharía? ¿Qué partido político tiene un ejército? Bueno, todo eso, al quedar ahí amparado por el silencio, el ominoso silencio, la justificación, la aceptación de lo que el Partido Comunista dice, así, sin más, sin investigar, sin profundizar en los temas, le ha otorgado un enorme poder político que, de acuerdo a todo esto que dije, te está dando cuenta del poder estructural, institucional, objetivo que tiene el Partido Comunista en el Uruguay, porque la Fiscalía General de la Nación, el nuevo Código del Proceso Penal, totalmente inconstitucional, a su vez esa ley marco que le da tanto poder negociador a esa gran corporación que es el PICNT en relación al Estado, inclusive negociando con el gobierno. Bueno, eso y otras cosas como la violación de la laicidad en nuestro sistema educativo a través de la perspectiva de género, de la ideología LGBT, toda la justicia de género que vamos a conversar en un rato con el doctor Menéndez, también es un atentado al debido proceso. Bueno, todo eso está pergeñado por la izquierda radical, marxista, marxista-leninista, marxista-trotskista, marxista-gramsciana, que detenta, que propone el Partido Comunista en el Uruguay, junto al Partido Socialista, también un partido marxista-leninista, así está en su doctrina, ¿eh? En la doctrina, en los principios doctrinarios que fundan y fundamentan al Partido Comunista en el Uruguay como el Partido Socialista del Uruguay, es el marxismo-leninismo. Eso tiene que estar claro. Y a su vez el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros formula a una sociedad también con un socialismo muy acendrado, muy radical, que, bueno, es compatible absolutamente con las ideas de un socialismo comunista, un socialismo marxista. Todo ello es lo que hoy está gobernando al Frente Amplio, ya con plenos poderes políticos desde la coalición y plenos poderes sindicales penetrando en las instituciones del Estado, y así lo han legislado cuando fueron gobierno, pretenden volver al gobierno del Estado para seguir legislando de esa manera. Los movimientos que se han dado, ¿no? Los movimientos que se han dado, políticos, Vergara que dice que se baja su candidatura para apoyar a Yamandu Orsi, esto también va blindando al personaje Orsi, el moderado Mario Vergara que lo apoya con todo su movimiento, deja atrás a ese incidente o a esa mancha de la denuncia de la mujer transexual a Yamandu Orsi, ya no se habla de ese tema, ya es viejo hablar, si yo lo instalara ahora sería el viejo, ¿sabés? ¿No? El viejo qué, el viejo Lelo, que vuelve a hablar de una cosa que ya es vieja, es tan vieja como él. Está hablando otra vez del tema de la travesti o de la transexual que dice que le pegó y que le rompió el caballete nasal. Ya está, ya pasó, pa, vino con noticias viejas. ¿Viste cómo te van generando esa sensación, esa percepción de que todo envejece rápidamente, pero todo envejece sin ser resuelto en materia penal, en materia judicial? Todo envejece, queda en el silencio, en el ominoso silencio para nosotros y en el impune silencio o el silencio de la impunidad para los militantes comunistas y tupamaros que siguen detentando un poder tremendo a nivel político y a nivel de política de Estado. Todo esto lleva a que ese 7% que le daba a Mario Vergara pueda pasarse a Yamandu Orsi. En este sentido, en lo electoral no hay una aritmética exacta, no es que el 7% todo se va a ir ahora con Vergara rumbo a Yamandu Orsi, pero de ese 7%, que un porcentaje importante vaya hacia Yamandu Orsi, ya le garantiza la interna. Que se vaya a un 3, un 4%, ya incrementa la distancia respecto a Carolina Cose. Hoy dicen las consultoras que tiene una distancia de 9 puntos, 9%. Bueno, si de ese 7 de Vergara, un 3, un 4, un 5% ya se va llamando Orsi, evidentemente luego prácticamente queda blindado, lo consagra como el ganador de esa interna.
Y si Orsi gana la interna del Frente Amplio, es evidente que tiene mucho más chance de ganar las elecciones que Carolina Cose. ¿Por qué? Porque es una figura, si vos querés, más centradora, da la imagen de moderado, muy contradictorio, por supuesto, un hombre muy básico para mí, sabe muy poquito de teoría de Estado, sabe muy poquito de geopolítica, sabe muy poquito de economía, pero bueno, es el personaje que está montado por las huestes del Partido Comunista y del MLN, que a la sombra juegan en conjunto y hacia la luz de la opinión pública se dividen para generar un abanico, digamos, con apariencia democrática, para generar esa imagen de que también en el Frente Amplio hay discrepancias, hay distintos puntos de vista, y así el moderado Vergara, bueno, se pasa a Orsi, creo yo que eso ya estaba cocinado, se planteó previamente la candidatura de un moderado, de un socialdemócrata, que en vista de que no tiene mucho, según las consultoras, no tiene mucha adhesión, decide bajarse de la candidatura, pero comprobando en los hechos que tiene un mercado electoral del 7% en la interna del Frente Amplio, pretendiendo trasladarle ese 7% a Yamandu Orsi con una gran parte de ese porcentaje para consolidar la candidatura que le garantiza al Frente Amplio la posibilidad cierta de ser gobierno otra vez. Todo licuado, ¿eh? Todo jugándose a la marchanta, a la aleatoriedad de que pueda ganar si está fulano de tal como candidato. Del otro lado, los candidatos también son muy débiles, con propuestas muy difusas, y toda esta delicuescencia electoral a la que estamos sometidos los uruguayos se debe a que este gobierno ha sido un gobierno irresoluto en los grandes temas de Estado, que no ha resuelto los temas verdaderos, estructurales, en los que le va la vida al Estado uruguayo, precisamente recomponiendo lo que hay que recomponer, que es a nuestro Estado de Derecho, a nuestras instituciones, o si vos querés, a nuestros poderes de Estado, según lo que la Constitución manda. Como no hizo eso este gobierno, se agotó en un gobierno de administración, de gestión administrativa, demostrándose muy débil inclusive desde el punto de vista político, y hoy entonces, donde campea la delincuencia, donde la inseguridad sigue siendo la misma, donde digamos que los parámetros de empleo en la actividad privada siguen siendo más o menos los mismos, donde la vida se hace muy cara, bueno, donde se vuelve a dar el fenómeno de la emigración de todos aquellos uruguayos que se han formado, que están más capacitados porque no ven futuro en este país, todo ello le juega en contra a este gobierno, a esta coalición, que queda precisamente en ese caldo de cultivo de la delicuescencia, de todo lo licuado, lo mezclado, donde parece todo más o menos lo mismo, y se van a dar los resultados aleatoriamente según el accidental acierto de unos y otros en un montón de aspectos. Increíble, ¿eh? Increíble. Se pensó en un momento que esta coalición venía para quedarse, para traer cambios importantes, cambios profundos, pero evidentemente estamos en un abismo, en las antípodas de lo que plantea la voluntad política del gobierno de Javier Milei en la República Argentina, precisamente recomponiendo todo lo que descompuso una izquierda también integrada al Foro de San Pablo, como la izquierda kirchnerista, que en definitiva es un comunismo disfrazado, de un pseudo peronismo, bueno, prácticamente viviendo el mismo proceso histórico-político con un desenlace mucho más profundo de deterioro social y económico en un país gigantesco al lado del nuestro, el nuestro más amortiguado, más, si vos querés, un poco más ordenado en la economía, en la macroeconomía, pero no en la micro, ¿eh? Es decir, en la actividad económica del día a día para los uruguayos y en la actividad privada sigue siendo la misma, incluso muy encarecida, con una inflación importante en los productos alimentarios, también de higiene, en la vestimenta, en el transporte, porque entre la sequía, los efectos de la pandemia y la guerra ya instalada en distintos focos geopolíticos en distintas zonas, bueno, está perjudicando severamente la posibilidad de un mayor desarrollo económico y a su vez con graves problemas estructurales, porque tenemos un Estado muy caro, muy pesado, con un desbalance en cuanto a la actividad estatal en relación a la actividad privada, que es la verdadera actividad productora de riqueza.
¿no? Los medios económicos, como dicen los economistas, el mercado, la actividad privada, que es la que produce bienes y servicios, la que produce riquezas, está muy ahogada por un Estado que es muy pesado, que le da sí, mucha presión fiscal, le impone mucha presión fiscal a la actividad privada, mucha presión regulatoria también administrativa, porque tenemos una maquinaria de Estado muy pesada, muy grande, con un presupuesto anual, interanual, de prácticamente 19.000 millones de dólares. Es un disparate. Nada de eso ha sido transformado porque este gobierno no vino con la voluntad de hacer transformaciones importantes respecto a varios de estos temas que yo voy planteando en este programa. Por eso estamos en donde estamos. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y ya volvemos para conversar con el periodista e investigador Álvaro Alfonso. Así que quédate ahí.